Es oficial, después de una década de crecimiento imparable en el mercado inmobiliario, las viviendas están empezando a caer. Un nuevo informe de Redfin indica que los compradores de viviendas se están echando atrás a un ritmo más rápido desde el inicio de la pandemia. Los precios se están desacelerando al ritmo más rápido de la historia y varios mercados ya han caído casi un 50% desde su máximo. Y esto ocurre casi al mismo tiempo en el que los tipos de interés de la hipoteca empiezan a acercarse al 7%. Los precios de la vivienda en relación con los ingresos de las personas están ahora en un nivel superior al de la burbuja inmobiliaria de 2008 y se prevé que casi el 80% de la población de Estados Unidos se va a ver afectada. Por lo que ten claro que todos estos datos van a afectar al mercado español de alguna o de otra forma. Así que en este vídeo vamos a hablar exactamente de qué está pasando en el mercado inmobiliario, cuáles son los últimos datos que se acaban de publicar, qué mercados son los más afectados y finalmente qué puedes hacer con esta información para aprovecharla y poder ganar dinero. Si te gusta este tipo de vídeos, deja un buen me gusta para que YouTube te recomiende vídeos similares y ya que estás, suscríbete y activa la campanita. Y es que todo esto empieza con el informe mensual que publica la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, que publica sus datos sobre las últimas actualizaciones del mercado, los precios de la vivienda y las tendencias del mercado para dar su visión sobre el futuro de nuestra economía. Y su último informe refleja la primera vez en 10 años que el precio de la vivienda ha empezado a caer. Así que primero tenemos que hablar de las ventas de las viviendas. Y es que esta es una métrica que indica cuántas viviendas se están vendiendo activamente en el periodo de un mes. Por lo tanto, esto nos da una información fiable sobre cuánta cantidad de vivienda hay en el mercado y qué demanda hay sobre ella. Y es que a lo largo de la pandemia las ventas de casa alcanzaron un mínimo histórico, principalmente porque no había suficientes casas en el mercado para ser vendidas. Pero ahora las ventas se están desplomando por una razón muy distinta, que es la asequibilidad de la vivienda, o mejor dicho, la falta de ella. Es decir, que la gente no se puede permitir hoy en día comprarse una vivienda con las condiciones económicas tal y como están. De hecho, el número que indica las ventas de vivienda año tras año ha bajado casi un 20%, marcando el séptimo mes consecutivo de caídas. Esto se debe a que las ventas de vivienda reflejan la subida de los tipos de interés hipotecario, que se han empezado a acercar al 7% nada más y nada menos. Otra métrica muy importante es la que se llama meses de inventario de suministro, que hace referencia al número de meses que tardaría en venderse el inventario actual que hay en el mercado inmobiliario, lo que tardaría en venderse todas las casas que hay actualmente para venderse en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, si hay 1000 casas en el mercado y se venden cada mes 200 casas, eso equivale a 5 meses de inventario. Y en términos de dónde estamos parados hoy en día, agárrate porque viene en curva. Si estás en el mercado de vender viviendas nuevas, de nueva obra, el nivel se ha disparado de 3 meses y medio de suministro a 8,1 meses. Lo que empieza a indicar que si eres un comprador de este tipo de casa, vas a tener mucho más ventaja hoy en día porque hay en el mercado muchas casas de nueva obra y no se están vendiendo. Para todas las otras ventas, sin embargo, los meses de inventario han aumentado del 2,6 a 3,2 en agosto de 2022, lo que significa que más casas están siendo listadas para venderse. Sin embargo, en este tipo de casas no se ha alcanzado el punto en el que los compradores empiezan a tener una clara ventaja. Y puede ser que te estés preguntando realmente por qué. Y es que curiosamente estos datos señalan que algunos propietarios de vivienda no están dispuestos a cambiar el precio de venta, ya sea a un nivel superior o inferior, después de haber conseguido unos tipos de interés hipotecario históricamente bajos. Porque recuerda que en 2020 y el 2021 prácticamente era gratis hacerte una hipoteca. Entonces los propietarios que no pueden permitirse los niveles de precio actuales, con los tipos de interés que hay actualmente, prefieren quedarse sin hacer nada, quietos, esperando. Porque ya tienen viviendas compradas de antes con tipos de interés más bajos. Y esto nos lleva a la tercera causa principal que está provocando el estallido de esta burbuja inmobiliaria. Incluso aunque hoy en día las viviendas son más caras que hace un año, la mayor parte de ese crecimiento se ha alcanzado en los primeros meses de 2022. Y en los últimos 90 días los precios de la vivienda en América han estado cayendo a nivel nacional. Para que te hagas una idea, los precios medios actualmente están aproximadamente en $389.000 desde el máximo que se registró en $413.000. Y además de esto, a pesar de que el 81% de las viviendas vendidas en agosto han estado en el mercado menos de un mes, los precios bajaron un 0,44% en los siguientes 30 días. Y en ciudades más grandes como San Francisco, Seattle o San Diego, llegaron a bajar hasta un 2,3,5%. Y esto implica que si esta tendencia continúa, estamos en el camino de una bajada de precios generalizada en todo el mercado. Y sí, es cierto que el precio de la vivienda es estacional, depende del mes del año. Los precios de las casas se suavizan desde verano hasta el comienzo de enero, pero sin embargo en algunos lugares están experimentando una caída en el precio demasiado brusca. Y la preocupación es que todo esto continúe en todo lo que es Estados Unidos. Y por lo tanto esto afectará a Europa y a España por supuesto, y más con la crisis energética que estamos atravesando. También uno de los mayores problemas que tiene el mercado inmobiliario con respecto a, por ejemplo, la bolsa, el mercado de valores, es que la variación del precio del mercado de valores se refleja en tiempo real. Y sin embargo, en el mercado de la vivienda, los cambios del precio se reflejan 30 o 60 días después de que se recopilen los datos. Así que realmente los números que estamos viendo ahora es un reflejo de lo que ocurrió hace 2 meses. Y por eso las condiciones actuales del mercado podrían ser bastante peor. Incluso un economista jefe de la web Realtor.com dijo que los propietarios de viviendas que planean investigar el mercado a día de hoy
Estos datos pueden ser significativamente diferentes a los de hace solo incluso 3 semanas, lo que significa que los datos están constantemente cambiando muy rápido. Además, según Freddie Mac, una hipoteca convencional de tipo fijo a 30 años era del 5,22% en agosto y ahora el promedio es del 6,86%, incluso con tipo de interés fijo a 30 años acercándose incluso al 7%, lo que significa que el nivel de asequibilidad de la vivienda está actualmente en su nivel más bajo en 37 años, requiriendo el 35% de los ingresos medios de los hogares para hacerse cargo de los pagos de los intereses hipotecarios con un 20% de enganche según este artículo. A pesar de que todo esto obviamente afecta a Estados Unidos, un lugar que preocupa en particular es California porque su nivel de asequibilidad es uno de los peores del país. De hecho, este estudio de Richard Haynes reveló que en el segundo trimestre de este año, solo el 16% de la población de California podía permitirse el precio medio de la vivienda, lo que significa que se necesita un ingreso mínimo de $199.000 para optar a que te den una hipoteca, frente a los $150.000 del año pasado. Además, continuó diciendo que las anteriores bajadas que ha habido en el mercado de la vivienda, años atrás, han tenido lugar cuando el nivel de asequibilidad ha caído por debajo del 20%. Entonces esto significa dos cosas: que o los precios de la vivienda caen o los tipos de interés bajan. Y es que cuando se trata de los precios de la vivienda y de la cantidad que se paga por ella cada mes, solo porque el precio de la vivienda baje no significa que el pago mensual sea más asequible. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que los precios de las casas son de $400.000 y puedes conseguir un préstamo de 30 años con un interés del 3%. El pago mensual va a ser un poco más de $2.100 al mes. Sin embargo, si los tipos de interés hipotecario aumentan al 6,5% en esa misma casa y el precio de la casa cae a $320.000, como puedes ver, el pago mensual todavía va a ser de unos $2.100 al mes. Y lo único que cambia entonces es su precio de compra. Aunque por otro lado tenemos también la buena noticia de que parece que el precio de las casas no va a subir tanto como lo está haciendo las tasas de interés. Sin embargo, el nivel de asequibilidad de una vivienda depende de más factores y es por eso por lo que hay cada vez más compradores que se están comenzando a retirar de los acuerdos a un ritmo muy rápido. Y la razón es bastante sencilla. Primero, porque los compradores se pueden echar atrás si encuentran algún problema con la casa o tienen algún problema para conseguir el préstamo. Además, puede ser muy ventajoso esperarse a que los precios de la vivienda sigan cayendo o incluso pueden encontrar otra vivienda que se adapte mejor a sus necesidades. Además, hay que tener en cuenta este otro indicador importante: el índice de sentimiento de compra de vivienda. Se trata de una encuesta que analiza el sentimiento de los consumidores para comprar o alquilar una vivienda, el estado actual de las finanzas de los hogares y la confianza general de la economía. En el informe más reciente, solo el 22% de los propietarios de vivienda cree que ahora es buen momento para comprar, el 59% cree que es buen momento para vender y en los próximos 12 meses esperan que los precios de la vivienda se mantengan completamente estables, que no suban, pero cuentan con que haya un descenso de los alquileres del 5,7%. Además, hay que destacar que a estos encuestados se les preguntó qué harían si tuvieran que mudarse ahora, y el 32% consideraría la posibilidad de alquilar. Y es que los datos reflejan claramente que el sentimiento del consumidor es de los más pesimistas durante los últimos 10 años, lo que por supuesto se refleja en el primer mes de descenso mensual de los precios desde 2012. Vamos a seguir obteniendo datos interesantes y vamos a ver qué es lo que dice el famoso analista Robert Shiller, el creador del índice de precios Shiller. Y es que el 28 de septiembre Robert Shiller publicó sus últimas conclusiones en el periódico New York Times, donde explica que de diciembre de 2019 a junio de 2022 los precios de la vivienda en Estados Unidos han aumentado un 45%, una subida que no había sucedido en tan poco tiempo en la historia desde que se creó este índice Shiller. Ahora sí que es cierto que desde 2020 el trabajo a distancia provocó una reubicación en las zonas rurales, lo que supuso un 60% del precio de subida de la vivienda. Pero explica que esto no es todo el panorama del mercado inmobiliario porque sin embargo los espacios de oficina siguen funcionando igual de bien. Por lo que su teoría es esta: atento. Debido a que los niveles de ansiedad y depresión se cuadruplicaron durante la pandemia, muchas personas compraron una casa para reestructurar su vida y todo durante una época en la que tenían ya una fuerte presión psicológica, por lo tanto se fueron a hipotecas de 30 años fijas. En términos de cara a futuro, cree que el precio de la vivienda está ajustado a la inflación y que probablemente serán mucho más bajos los precios en unos años. Pero obviamente esto no es nada seguro. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo su teoría, porque mucha gente, la gente más rica, la que tiene mayor capital, durante todos estos años han aprovechado el tiempo tomando todos los préstamos que podían y más, porque la verdad es que las tasas de interés eran muy bajas. Eran demasiado bajas como para no aprovecharlas. Y es que aunque es difícil exactamente determinar qué es lo que va a pasar, podemos ver dos bandos claramente. Por un lado están los que dicen que el precio de la vivienda
vivienda ha subido mucho en tan poco tiempo debido al trabajo a distancia, ya que esto ha provocado un aumento de la demanda. Sin embargo, otra parte dice que los precios de la vivienda podrían caer, pero que no se van a desplomar. Y la verdad es que lo más probable que pase se encuentre en un término medio entre estas dos opiniones. Porque es que hay un montón de gente que se aseguró con hipotecas de bajo interés los últimos 2 años, que se negaron a mudarse porque no querían renunciar a estos tipos de interés tan sumamente bajos. Y es que párate a pensar, no tiene sentido pasar de una hipoteca de un 3% a un 7%, y que ya luego tengas que duplicar el pago mensual de la vivienda, a no ser que el precio de la vivienda caiga un 40%, lo cual es muy improbable. De hecho, se ha encontrado que el 92% de los propietarios con hipoteca en el mercado inmobiliario desde hoy tienen tasas por debajo del 5% y la mitad tienen tasas por debajo del 3,5%, lo que significa que una cantidad significativa del mercado inmobiliario no va a verse afectado por la subida de estos tipos hipotecarios. Entonces esto puede provocar en un futuro previsible que el inventario no suba mucho, sino que se mantenga en niveles relativamente bajos el inventario, y esto haga que el precio de la vivienda no se desplome. Algunos creen que esto podría ser una corrección del 10% de los precios en el mercado de la vivienda y que los compradores esperarán, mientras que otros creen que el precio de la vivienda va a volver a niveles de 2021. Pero recuerda que algunos mercados podrían verse afectados más que otros, como algunos que tuvieron su mayor aumento de precio durante la pandemia, o como el mercado de lujo de alta gama, que ya ha caído un 5% en los últimos 3 meses. Aunque hay que tener en cuenta que también hay otros mercados que pueden seguir subiendo de precio. Recuerda que el mercado inmobiliario es muy grande y hay muchos mercados muy pequeños dentro de ese mercado tan grande. Si me preguntas mi opinión, si estás feliz con tu casa y la puedes pagar, sin problema, perfecto. Si eres un comprador, te diría que seas paciente, que busques las mejores tasas hipotecarias posibles y que seas agresivo con tu oferta, que no tengas miedo a marcharte, a cortar la negociación. Yo personalmente, tal y como está el panorama, no me dedicaría a vender casas a corto plazo, pero la vivienda a largo plazo sí que es un seguro y el tiempo siempre juega a nuestro favor. Realmente, si me metiera a comprar una casa a día de hoy, sería para mantenerla mínimo durante 7-10 años. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen me gusta para que YouTube te recomiende contenido similar. Suscríbete si aún no lo está. Mi nombre es Manuel José Calatrava y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya genial.